Hola queridos amigos, saludos en este fin de semana. Continuamos con la segunda parte del tema la depresión y hoy comparto remedios divinos para vencer la depresión. Tal vez nosotros, o creo que muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en este asunto de la depresión y no sabemos qué hacer. No hemos encontrado los recursos o tal vez has encontrado recursos pero no te han funcionado. Bueno, hoy quiero presentar desde la perspectiva bíblica cómo nosotros podemos vencer la tentación según la ayuda que nos ofrece Dios. Cuando una persona está en este asunto de la depresión o cae en este asunto, pues sin duda va a necesitar ayuda, va a necesitar que alguien le acompañe. Necesitamos establecer relaciones con la persona para que podamos entender mejor sus experiencias, sus sentimientos y podamos identificar lo que son debilidades físicas, los que son malos hábitos y patrones pecaminosos que tal vez ha traído a su vida estos patrones pecaminosos de conducta y que nosotros podamos ayudarle de manera adecuada. La Biblia nos dice que necesitamos ser compañeros de personas de este tipo para ayudarles. En Romanos 12:15 dice la palabra: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Bueno, desde esta perspectiva la palabra nos dice que debemos acercarnos con estas personas que pasan por esta situación. Y el primer paso que necesitamos nosotros reconocer a la luz de la Biblia es una relación personal con Cristo. Cuando el aconsejado, cuando la persona que está pasando por depresión quiere salir adelante, necesita tener una relación personal con Cristo, porque éste le da poder y el potencial para vencerla. Dice Juan en el Evangelio de Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una breve explicación de este pasaje es que Jesús nos dice que la rama depende de la vid para la vida. Hablando de la vid, de la uva. La rama, si se desprende de la vid, pues obviamente muere. A través de ella obtiene el vigor, la fertilidad. Asimismo, Jesucristo es la fuente de nuestro vigor, porque todo lo que somos, todo lo que podemos hacer es por su gracia, es por ese poder que Él nos comunica, nos da cada día. Cuando nos unimos a Él, como reconociéndolo como nuestro Salvador, con Él podemos enfrentar de manera acertada la depresión. No importa qué tan difícil sea la situación que pase el que está viviendo en depresión, qué tan serios sean sus problemas, la escritura, o sea, la palabra de Dios nos dice que si los manejamos a la manera de Dios, Él nos va a dar la salida. Pero el aconsejado tiene que decidir, o sea, el que está pasando por depresión tiene que decidir a quién creer. Si le va a creer a su corazón que es engañoso y le dice que no hay solución para su condición, o creer a Dios quien le da la solución por la gracia y el poder de Jesucristo. Tiene que empezar a leer la Biblia, tiene que empezar a meditar en lo que lee, tiene que memorizar pasajes específicos que se apliquen a la situación que está pasando. Pero también debe de empezar a cumplir y a reestructurar el orden de prioridades en sus vidas de acuerdo a los principios bíblicos. El remedio número 2 es hablarse la palabra. Debe cultivar el hábito de hablarle a su alma con la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos entender que
Cada uno de nosotros tenemos un diálogo interno, ¿sí? Constante con nosotros mismos, y en lugar de escucharnos, debemos aprender a hablarnos la verdad de la palabra de Dios. El salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios, dice el salmista en el número 42, versículo 11. En este pasaje el salmista nos comparte sus circunstancias. Se encontraba oprimido, deprimido por sus enemigos y estaba lejos del santuario de Dios. Pero a pesar de todo esto, le habla a su alma invitándola a no turbarse y a motivarse a alabar a Dios y a esperar en Dios, quien es la única fuente de salvación. Debe de aprender a hablarle a su alma con el Evangelio, que siempre es necesario para tratar espiritualmente con la depresión. Es muy importante que pueda hablarse la palabra de Dios. También debe autoexaminarse. Todo aquel que está pasando por depresión necesita autoexaminarse. Y debe hacerlo, o se le debe de guiar a este autoexamen para que pueda analizar si su depresión está asociada con sentimientos de culpa por pecados específicos que debe confesar en la presencia de Dios y apartarse de ellos. Necesitamos preguntarnos: ¿tengo amargura o resentimiento hacia otras personas en mi corazón? ¿Estoy reaccionando de manera bíblica a las situaciones que se me presentan diariamente? ¿Estoy cumpliendo con mis responsabilidades como padre, como esposo, como trabajador, como ciudadano? Cuando nosotros identificamos estas áreas, obviamente lo único que nos queda es ir a la presencia de Dios en confesión de nuestro pecado y hacer un compromiso de que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, independientemente de cómo nos sintamos. Número 4, confiar en Dios. Es muy importante analizar si la depresión es fruto de la incredulidad, que es lo opuesto a confiar y regocijarnos en Dios. Porque solo en Cristo hay esperanza para cambiar. Solo Él nos puede librar de los viejos hábitos que nos esclavizan y darnos la victoria sobre la depresión. Es muy importante que nosotros podamos confiar en Dios, seguir los principios que Él nos da en su palabra. Y el último, regocijarse en el Señor. Es importante, muy importante, que cuando nosotros pasamos por la depresión, aprendamos a regocijarnos en el Señor siempre. En Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. En este pasaje nosotros podemos entender que necesitamos regocijarnos en el Señor no solo cuando nos vaya bien con la familia, cuando nos vaya bien en el trabajo, cuando podamos cumplir nuestras aspiraciones, cuando no nos enfermemos, cuando no tengamos problemas. Debemos regocijarnos aun cuando estemos pasando por estas situaciones y por la depresión. Regocijarnos en el Señor siempre, en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo lugar, porque Dios es el todo y en todo. Es muy importante que nosotros podamos mirar a Dios, porque cuando lo hacemos de regocijarnos en Él, obviamente reconocemos quién es Él, lo que Él ha hecho a través de Jesucristo, lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas. Regocijarse en Él, en su presencia, en sus atributos, en su control soberano, en sus promesas, en su provisión para nosotros, como su creación, como sus hijos, en su cuidado y su protección paternal. Espera en Dios, querido amigo. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Este es el camino que nos presenta la Biblia para que nosotros podamos vencer la depresión. Remedios divinos para vencer la depresión. Si nosotros no hemos sabido qué hacer, bueno, aquí están estas soluciones para que podamos hacerlo, y obviamente Dios está listo para ayudarnos. Dios te bendiga, un gusto compartir con ustedes acerca de este tema. Nos vemos en la próxima.